a los diversos grupos de medios de comunicación que nos acercaron el día de hoy, que atendieron esta invitación. Muchísimas gracias por su asistencia. También a los investigadores, miembros del Grupo Universitario del Agua, investigadores y estudiantes que nos acompañan el día de hoy. De verdad es un gran honor contar con su presencia. Y recordar solamente que el pasado 6 de mayo de 2025, el Grupo Universitario del Agua dio un paso fundamental al presentar la agenda hídrica del Estado, la agenda hídrica de la zona metropolitana del Estado de San Luis Potosí. Este fue un instrumento que no solo sistematizó diagnósticos, sino que estableció con claridad una ruta de trabajo compartida. Una agenda que definió acciones concretas, no solo para la universidad, sino también para los 3 órdenes de gobierno, bajo el siguiente principio central. La crisis hídrica requiere corresponsabilidad institucional y social. En ese momento marcó un punto de partida, pero también un compromiso para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, particularmente a través del Grupo Universitario del Agua. Este compromiso hace honor a lo que el día de hoy presentamos, dado que se han realizado diversos avances de los proyectos desarrollados por los y las investigadoras que integran el Grupo Universitario del Agua, varios de ellos a través del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Pero es importante subrayar algo. Esta presentación no solo es un ejercicio académico, también tiene un propósito claro: coadyuvar a que los tomadores de decisiones cuenten con información de primera mano, actual y veraz, que les permita tomar mejores decisiones. Porque en un contexto de crisis, decidir sin información no es una opción, y decidir con información insuficiente es un riesgo que definitivamente ya no podemos permitirnos. Por eso, el conocimiento que hoy se presenta ante ustedes busca cerrar esa brecha entre lo que sabemos y lo que debemos de saber para tomar las mejores decisiones. En ese sentido, también es un momento de hacer una reflexión con honestidad. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? ¿Y qué sigue pendiente? Estamos de acuerdo en que ha cambiado algo muy importante. Hoy tenemos una agenda clara, basada en evidencia científica y construida de manera colectiva. También ha cambiado la capacidad de articulación entre la academia, el sector público y otros actores sociales. Sin embargo, también debemos reconocer lo que no ha cambiado al ritmo que exige la crisis. No ha disminuido significativamente la presión sobre nuestros acuíferos. La infraestructura hídrica no se ha transformado de manera suficiente y persisten desafíos en la coordinación efectiva para la toma de decisiones. Y esto nos lleva a lo más importante: ¿qué sigue pendiente? Y creemos que es el paso más complejo: llevar el conocimiento a la implementación. Las decisiones en políticas públicas efectivas y esas políticas con resultados tangibles para la población. Como Grupo Universitario del Agua, fuimos creados precisamente para articular esfuerzos, integrar conocimientos y contribuir desde la academia a la solución de una crisis que el día de hoy no admite respuestas fragmentadas. Y hoy queremos dejar un mensaje claro: no basta con generar información, es indispensable que esta información se utilice para tomar mejores decisiones. Nuestros compromisos se mantienen firmes. En el mediano plazo, incidir directamente en las decisiones públicas y fortalecer la coordinación entre sectores. En el largo plazo, contribuir a la construcción de un modelo hídrico sostenible y resiliente para nuestro Estado. Hoy, más que presentar avances, reafirmamos un compromiso, porque el agua no es solo un tema técnico, es un derecho, es un bien común y es sin duda uno de los mayores desafíos para el presente y el futuro de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por su asistencia y vamos a comenzar. Invito al doctor Antonio Cardona. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí e iniciar con esta presentación. Me voy
parciales de los trabajos que hemos estado realizando en el último año y específicamente en el tema de agua subterránea. A partir de los proyectos que hemos estado desarrollando, hemos tomado esta cantidad de muestras distribuidas de la siguiente forma. Tenemos muestras de agua subterránea somera a poca profundidad, muestras de agua superficial y muestras de agua subterránea profunda. Aquí está la profundidad más o menos a la que, de los pozos a los cuales se tomaron las muestras. En esta presentación de avances nos vamos a enfocar en estas muestras. De estas muestras, un total de 336 muestras de agua, la mayoría de ellas fueron captadas en pozos que se utilizan para el abastecimiento de la población. En la zona de San Luis Potosí, la gran mayoría de los pozos se utilizan para la población, no nada más en San Luis Potosí, pero también en Villa de Reyes, ¿verdad?, en la zona sur. Y también se tomaron algunas muestras de pozos que se utilizan para riego agrícola y algunas para uso industrial. De estas muestras del agua subterránea profunda, de acuerdo con su composición química general, podemos hablar que estas muestras tienen una composición muy específica. Nosotros decimos bicarbonatadas sódicas. Son la gran mayoría de estas muestras que, junto con estas otras de aquí, bicarbonatadas cálcicas y bicarbonatadas mixtas, representan la composición química natural. La interacción del agua subterránea con los materiales geológicos con los que está en contacto genera una cierta composición química y por lo tanto esa composición química controla la calidad del agua. Por eso es importante determinarlo. También identificamos que hay un cierto número de muestras que pertenecen a otro tipo de familias de agua. Esto es lo que nos está reflejando y es un impacto antropológico. La diferencia entre las familias de composición natural con las otras es notorio. Tenemos un 13% del total de las muestras que manifiestan un claro efecto antropogénico. Esto es importante porque es agua subterránea profunda, la que tradicionalmente se consideraba que no estaba impactada por las actividades generadas en la superficie. Es un hallazgo importante. Aquí tenemos, dentro del análisis que se realizó, bien, para que se ubiquen, aquí estamos en San Luis Potosí, nosotros estamos ubicados más o menos por aquí donde está el láser. Tenemos San Luis Potosí, tenemos Villa de Reyes y tenemos la zona acá es Guanajuato, San Bartolo de Berrios y Jaral de Berrios. Este mapa, donde ustedes ven aquí con colores, representa la distribución de las formaciones geológicas en nuestra región. La gran mayoría de ellas, todos estos que están en colores rosas, anaranjaditos, son rocas volcánicas. La gran mayoría de ellas son de tipo félsico, ya es algo muy técnico, pero la interacción del agua subterránea con estas rocas volcánicas genera esa composición química que vimos, ¿verdad?, específicamente. También tenemos aquí una zona amarilla en medio, ¿verdad?, es lo que tenemos el material de una fosa tectónica. Esa genera otro tipo de composición química de la que vimos. Ahora, en este mapa estamos representando las 300 y tantas muestras que se tomaron. Las cruces representan los sitios en agua para uso público urbano. Los signos más. Las cruces serían los pozos para uso agrícola y los círculos serían los pozos para uso industrial. Los rojos, los que están en rojo, significan que la concentración de arsénico rebasa este límite de 10 microgramos por litro. Si se fijan, una buena cantidad de los sitios presentan esas condiciones. Acá está por zonas para que sea más claro que lo veamos. Una buena parte de los sitios en los que tomamos las muestras rebasa este límite, lo cual es pues muy notorio. Ahora, algo similar se presenta para el caso del fluoruro. Aquí tenemos el límite de 1 miligramo por litro. Nuevamente tenemos la distribución puntual y la distribución por zonas. Si vemos las dos al mismo tiempo, el fluoruro y el arsénico, este sería el arsénico por zonas y el fluoruro por zonas. Si se fijan, son zonas muy similares. Esto lo que nos está demostrando es la coocurrencia de los elementos en el agua subterránea, lo cual nos indica que tienen una fuente común y que los procesos mediante los cuales se movilizan
son relativamente similares. Ahora, aquí tenemos otro constituyente importante también, uranio. Aquí tenemos un límite permisible establecido, otra vez con rojo, y vemos las zonas. No son tan amplias como en el caso del arsénico de fluoruro, pero también se mantienen en zonas relativamente comunes. Entonces, de esta manera, podemos hablar de que no solamente el arsénico y el uranio se presentan al mismo tiempo en el agua subterránea, sino también el uranio y otros constituyentes. Desde el punto de vista de salud pública, lo va a comentar después el doctor, el arsénico tiene una relevancia muy grande. Ahora, el efecto antropogénico en el agua profunda. El nitrato es un compuesto que generalmente puede ser utilizado como un indicador de contaminación de agua subterránea por residuos sólidos y líquidos en la superficie. Podemos identificar zonas claramente establecidas, bueno, acá están las concentraciones, en donde ese efecto ya está marcado. Otra vez, esa agua subterránea profunda, la que decían, pero no decía eso, decían que no iba a ser afectada por esa contaminación que prevalece en las porciones someras del agua subterránea. Ahora, aquí tenemos un resumen de las concentraciones, considerando el uso público urbano, el uso agrícola y el uso industrial. En esta gráfica tenemos el valor para el fluoruro, en esta gráfica tenemos el valor para el arsénico y en esta gráfica tenemos el valor para el uranio. Las líneas rojas representan los límites permisibles. Entonces podemos ver en estos diagramas de cajas y bigotes de que pues una buena parte de las muestras de agua se encuentra por arriba del límite permisible. Para el caso del agua que se abastece a la población, la media está en 1.7 más o menos miligramos por litro y el límite permisible está aquí abajo, ¿no? Para el caso del agua para uso agrícola, podemos establecer que la media es muy similar al límite permisible y para el caso del agua industrial pues está también un poco por arriba, ¿verdad? Algo similar se presenta para el caso del arsénico. En general, el agua que se utiliza para el abastecimiento agrícola presenta menores concentraciones de fluoruro y arsénico, lo cual también desde el punto de vista del manejo del agua es algo muy notorio que tenemos que considerar. Afortunadamente, para el caso del uranio, las concentraciones en general no son tan altas, pero de cualquier forma, al presentarse en coocurrencia con el arsénico y con el fluoruro, pues nuevamente el problema del salud se puede presentar. Ahora, ¿por qué son estas concentraciones? Bueno, hemos identificado que hay un control en cuanto al espacio, ustedes vieron, ahí hay zonas específicas, pero también lo que nosotros le decimos es el diseño de los pozos. Es muy importante. Hay pozos que tienen estas características que solamente llegan a la porción superior de la parte profunda, el material de relleno, y generan poco fluoruro y arsénico en el agua que se extrae. Otros pozos nuevamente están captando agua de este material de relleno de la fosa tectónica, pero inducen el agua profunda y aquí se producen unas reacciones que hacen que el fluoruro disminuya. Estas son las condiciones ideales para la extracción de agua que se abastece a la población. Aquí tenemos los pozos que producen concentraciones de arsénico y fluoruro. Pozos que toman agua de las rocas volcánicas y del material de relleno, o que, este es el peor caso, por decirlo de alguna forma, que solamente toman agua de las rocas volcánicas. Las rocas volcánicas que son las que constituyen la principal fuente. Y este otro, el difícilmente está peor todavía, porque está induciendo agua que tiene baja concentración de fluoruro y de arsénico en las rocas volcánicas, y luego se capta, y entonces el agua que no tenía arsénico y fluoruro, ahora ya tiene, al forzarla por los gradientes de presión que se generan, al forzarla que pase por la roca volcánica. Entonces, ¿qué conclusiones preliminares podemos tener? Bueno, pues que tenemos agua de buena calidad, relativamente, ¿verdad? Muy limitada en cuanto a su extensión en toda la región y que pues debemos de cuidar. Hay agua que es la que más se capta, que tiene una composición específica
y que tiene la presencia de fluoruro y arsénico elevados. Estos se derivan de la roca. También ya identificamos que hay claramente evidencia antropogénica, lo cual, y lo peor es que afecta más a este tipo de agua, y entonces pues es algo que tenemos que tener cuidado. ¿Dónde se ubican los pozos y cuál es su diseño constructivo? Es fundamental en el control de la calidad del agua que se extrae. Y lo más importante, todo esto en conjunto nos establece que, y por lo que vimos por ahí, la distribución de los sistemas de flujo de agua subterránea, estos sistemas no están relacionados con los límites políticos, lo cual, aunado a que en general, de acuerdo con lo que vimos, las rocas volcánicas constituyen la principal zona de recarga que está en la parte occidental y que está distribuida de manera muy amplia, genera que la administración del agua debe de hacerse de forma regional, sin tomar en cuenta límites políticos. Y con esto le doy la palabra al doctor Díaz Barriga para que continúe con el tema de salud pública. Cuando uno tiene los datos que acaba de presentar Toño y sabe que hay un impacto en la salud, uno no puede pararse en representación de un grupo universitario. Uno tiene que pararse en el atril en representación de la población afectada, en este caso las infancias. El arsénico y el flúor, desde hace 35 años, está siendo estudiado como un efecto en salud en la ciudad de San Luis Potosí. Todo el mundo, todos ustedes han escuchado el arsénico y el flúor en el agua subterránea. Lo que es increíble es que siga siendo un problema y se siga ocultando su solución. El flúor y el arsénico atacan, y está demostrado, no los voy a señalar, el cerebro, el corazón y los riñones de todos. Pero primero, de los más afectados. ¿Desde cuándo? Desde el ambiente intrauterino. Entonces, ya no se trata de que el flúor mancha los dientes. Se trata de un daño severo que tiene un costo. Y no estoy hablando de un costo económico, que también lo tiene. Tiene un costo en salud para la vida misma, para la calidad de vida. Yo quiero que vean estas imágenes. Del lado, la columna, esta columna, son estudios hechos aquí en San Luis Potosí, y estos estudios fueron realizados hace poco tiempo en Egipto. Pero vean la similitud de los hallazgos. Cuando se les da a los niños esta figura para que la dibujen y la recuerden, y no hay fluoruros, los resultados son adecuados. A los niños de Egipto les pidieron dibujar un asno. Con flúor, ustedes pueden ver las diferencias. Lo que esto implica en estos dibujos es la vinculación de los sistemas en las diferentes regiones del cerebro. O sea, el flúor interacciona con el calcio del cerebro. Estos no son dientes manchados, es un cerebro afectado. Entonces vuelvo a los hallazgos de Toño. Toño ya les explicó que en la ciudad de San Luis Potosí hay flúor. Y estamos hablando de la norma mexicana de flúor. La norma. O sea, si ustedes tienen valores de 1 en un pozo, están dentro de la norma.
pero las normas no protegen a la salud de las infancias. Ahorita se los voy a enseñar. Pero utilizando el valor de uno, de la norma, vean Villa de Reyes, vean San Luis Potosí, Soledad, toda la zona metropolitana. Por eso hay que trabajar toda la zona metropolitana. Yo no quiero aquí nada más la voz de un alcalde municipal. Yo aquí quiero la voz de todos los alcaldes de la zona metropolitana. Todos tienen obligación de respetar los derechos humanos, empezando por el derecho humano a la salud de las infancias. ¿Qué pasa si en lugar de utilizar 1 miligramo por litro, ahora yo utilizo, la siguiente, por favor, 0.4 miligramos por litro, que es lo que debería de proteger el cerebro de los niños? Pásame la anterior. Pásame la siguiente. ¿Ya vieron cómo se extiende? Y ya no hay pozos verdes. Casi todos son rojos. Este es el valor que tendríamos que tener de norma en México. Nada más que para alcanzar ese valor, pues hay que pagar un billete, y es lo que no aceptan, por ejemplo, la Coca-Cola, o no aceptan las rellenadoras. ¿Sí? Pero este es el valor que verdaderamente protege a la salud de las infancias. Y díganme dónde hay agua potable, porque el que haya flúor significa que el agua no es potable. ¿Qué pasa con el arsénico? Toño también ya les dijo. Vean, hay zonas de por sí arriba de la norma de México. Lo que es peor es que en este caso el valor lo respalda la Organización Mundial de la Salud, pero están equivocados, utilizando valores generados por ellos mismos, nada más que utilizando la referencia de las infancias. Ese es el valor que tendríamos que proteger. Y vean dónde hay agua potable. Hay arsénico y flúor en los mismos pozos. En amarillo es el déficit de coeficiente intelectual causado por arsénico. En naranja, el déficit de coeficiente intelectual causado por los fluoruros, por el flúor. En rojo, cuando están los dos juntos. Estos estudios son de niños de San Luis Potosí. ¿Qué es el coeficiente intelectual? El coeficiente intelectual es un indicador pronóstico de fracaso escolar y fracaso ocupacional. Viene la BMW, pero ¿dónde van a trabajar estos niños? No van a ser los directores de la BMW. Somos un estado maquilador, pero estamos generando niños que no pueden tener innovación, no pueden participar en la innovación. Y eso no lo ven los alcaldes. Los alcaldes lo que se trata de dar es agua. No, yo no quiero solamente agua. Yo quiero que los niños vivan agua sin arsénico y sin flúor. Y para maldita la cosa, llega Toño y me dice, no, Fernando, no nada más hay arsénico y flúor, también hay uranio. Y si utilizáramos el valor de Canadá, diríamos, ok, no hay nada. Pero si utilizamos el de la protección infantil, ya empiezan a aparecer estas manchas de uranio que afectan los riñones. Ups, igual que el arsénico e igual que el flúor. Y no solamente eso, 13%, grábense ese número, 13% de los pozos ya están contaminados por contaminantes de la superficie. ¿Y qué hay en la superficie? Un acuífero somero donde están cargadas de aguas negras y de bichos de sus excrementos,
vean los depósitos clandestinos que se quemaron hace un mes, y cuando se queman los residuos industriales, se forman sustancias que penetran a los acuíferos. Y ahí está la evidencia la presentó Toño con la composición química y con la presencia de nitratos. Eso no lo quieren ver los alcaldes. Entonces, ¿qué queremos? Tenemos que evitar. Y aquí hago un llamado a la Secretaría de Salud, porque ella es la primera responsable, la que tiene la capacidad por ley de solicitarle a los operadores de agua de dar agua potable a la ciudadanía. Segundo, tenemos que establecer esquemas de potabilizadoras basadas en ósmosis inversa. Ya muchas rellenadoras lo tienen. Tenemos que vigilar que las estén usando bien. Tenemos que vigilar que las embotelladoras, los garrafones que ustedes compran, estén libres ahora de flúor, arsénico, uranio, nitratos, aditivos plásticos. Sí, todo eso ya está en el acuífero. Todo eso ya está en el acuífero. Entonces tenemos que establecer estas unidades de ósmosis inversa. Y tenemos que establecer un monitoreo constante. El agua de las pipas, ¿de qué calidad es? ¿De dónde toman agua esas pipas? Y finalmente, tenemos que tener, y coincido con Toño, tenemos que tener una visión metropolitana. El otro día se jactaban los políticos del crecimiento magnífico de Villa de Reyes. 1000% decían, wow, qué éxito de mi gobierno. El agua es la misma cantidad. Y es una zona agrícola. Ahora va a ser zona industrial. Va a ser una zona urbanizada. Cuando sus hijos tengan su edad, van a decir, papá, mamá, ¿por qué no gritaron cuando conocían la verdad? Y esta es una parte de la verdad. Muchas gracias. Y ahora les presento a ustedes a la doctora Paola Luis. Hola, buenos días. Pues bueno, continuando con los temas anteriormente expuestos, les quiero comentar que empezamos a colaborar un poco, ¿no?, con nuestro proyecto de arena a través de la idea de proveer acceso a agua segura en escuelas. Este pequeño o gran proyecto se basa principalmente en la implementación de un sistema de purificación de agua para consumo humano en escuelas de educación básica en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Pero no solamente la implementación del sistema, sino también el comunicar el riesgo a la población más vulnerable respecto al consumo de agua que contiene fluoruro y arsénico. Como lo han mencionado los anteriores doctores, pues bueno, algo que nos tiene que quedar muy claro es que el agua transparente no siempre significa que es agua segura, ¿no? Muchos de los contaminantes no se ven y pues están presentes. Además también, bueno, esta imagen que está aquí, que fue tomada en los años del 2000, 2010, pues se ve claramente un indicio de la presencia del fluoruro. Como dice el doctor Díaz Barriga, no solamente ya es el manchado de dientes, sin embargo, es lo que podemos ver de una forma mucho más visible en cuanto a la afectación que puede llegar a tener el fluoruro dentro de la salud, principalmente de la población infantil. Otra cuestión que sí tenemos que recordar es que en la zona metropolitana alrededor del 75% del suministro de agua que llega a nuestros hogares proviene principalmente de pozos. Por lo tanto, la concentración de fluoruro y arsénico que tenemos presente pues es básicamente la que nos han estado exponiendo. ¿Pero en qué consiste? Ok. Básicamente este proyecto consistió en visitar diferentes escuelas, tomar agua de esas escuelas y conocer su calidad. Además, también se verificó
verificaron diferentes aspectos. El primero pues, fue conocer de dónde provenía esa agua, dónde era almacenada y las condiciones de almacenamiento que tenía. Sí, se hicieron algunas recomendaciones respecto a la limpieza de los aljibes. Después se observó en la mayoría de las escuelas visitadas que tenían la infraestructura de bebederos. Estos bebederos cabe destacar que no estaban habilitados y que bueno, ¿por qué? Porque básicamente estos bebederos lo único que tenían era un reservorio de 1 metro cúbico de agua con un filtro de tela, que básicamente lo que nos elimina son las partículas suspendidas, es decir, si el agua traía tierra, se la quitaba, pero de ahí nada más. Durante algún tiempo los bebederos estuvieron funcionando, debido a la falta de mantenimiento, pues los dejaron de utilizar, pero la verdad es que esta decisión fue bastante acertada. Además también hemos empezado a trabajar en escuelas de educación básica con niños de kinder principalmente, y primaria, apenas vamos a ingresar a secundaria, y con algunos padres de familia, para conocer cuáles son sus hábitos de consumo de agua y cuál es la percepción que tienen respecto a la calidad del agua que están tanto consumiendo en la escuela como en sus casas. Los principales resultados que hemos tenido es, por ejemplo, podemos ver en esta gráfica, fueron 10 centros educativos los que estuvimos monitoreando. En el caso del fluoruro, pues la norma es de 1, es aquí aproximadamente, son las barritas azules. Como pueden observar, el 80% de las escuelas superan esta concentración. En promedio tenemos de 2.5 miligramos por litro, que es la norma oficial. Si nos vamos a los datos que comunicó el doctor Desbarrera, pues ninguna de ellas. Por otro lado, tenemos la parte del arsénico. El arsénico, la norma oficial está en 10 microgramos por litro aproximadamente, y bueno, básicamente solamente 2 superan esta concentración, las demás están por debajo de norma. Y lo que nos llamó mucho la atención fue que efectivamente ya hay presencia de nitratos. Cabe destacar que la mayoría de estas escuelas reciben agua entubada, están muy cerca de pozos y efectivamente corresponde la concentración del pozo por la concentración que localizamos en los aljibes, lo que sugiere que pues la mayoría de estas escuelas justamente reciben el agua de ese pozo. En otras escuelas no tienen agua, ese es otro problema, la verdad es que no tienen agua, la mayoría todo el año se surten por pipas, desconocen el origen de estas pipas y simple y sencillamente la depositan en los aljibes. Entonces esto es un problema porque ni siquiera saben qué les está llegando, no sabemos si es agua de pozo profundo o es agua de somera, entonces pues, la calidad cambia drásticamente. ¿Qué sí podemos decir de esto? De la percepción que tiene la población? Los padres, curiosamente los padres de familia y los profesores consideran que usar un filtro común, un filtro de carbón activado o hervir el agua es suficiente para poder consumir y cocinar con el agua que les llega a sus casas. En las escuelas, la mayoría de los niños llevan su botellita de agua, pero en ocasiones no tienen cómo rellenarla, entonces toman agua todavía de la llave, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que bajo esta percepción hemos empezado a comunicar que efectivamente el agua puede ser purificada, pero necesitamos procesos más eficientes. Sí se necesita un filtro de carbón activado y un filtro de ceolita, pero también se necesita una filtración por membranas, que ya lo comentaba el doctor Desbarrera, pues es un proceso que se le conoce como osmosis inversa. Entonces, los beneficios que nos ha dado este proyecto, pues primero es empezar a otorgar agua con calidad para consumo humano a la población infantil a través de sus centros educativos. Sí, también estamos buscando incrementar las infancias, incrementar el índice de infancias saludables en el aspecto de que estén conscientes los niños que no deben de tomar agua de la llave bajo ninguna circunstancia, porque no, pues no es culpa de nadie, simple y sencillamente el agua está así, porque ya vimos que nos explicó el doctor Coelho, y que ellos tengan más conciencia en cuanto al consumo. El uso que se le debe de dar del agua en casa, en el centro educativo, y también lo que buscamos es tener comunidades informadas hacia el cumplimiento del derecho humano al agua. Por mi parte es todo. Le damos la palabra a la doctora Violeta.
relación con el análisis multidisciplinario que se está haciendo dentro de este proyecto, encaja esta parte de lo que significa el civismo hídrico en relación a los hallazgos que nos han estado presentando los compañeros. En este caso, lo que nosotros quisimos hacer es determinar el nivel de información y cultura de consumo de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, entendiéndose la zona metropolitana como la zona que se determinó inicialmente por este grupo universitario del agua, con respecto a contaminantes específicos como el flúor y el arsénico. En otras palabras, cómo es que la población percibe ese nivel de riesgo y cómo se comporta ante este nivel de riesgo que ya se ha estado mencionando. ¿Qué es lo que estamos buscando o qué es lo que más bien hemos identificado? Que bueno, ya se ha demostrado que existe una mala calidad del agua, pero también existe una poca información sobre esa calidad. Hay una cultura inadecuada de manejo del agua y es importante determinar cuáles son las acciones que pueden favorecer un mejor acceso al derecho humano al agua y el saneamiento. Es decir, una de las perspectivas fundamentales que nos tienen a todos aquí reunidos es la corresponsabilidad que debe existir entre el sector social, entre los sectores económicos y el gubernamental para satisfacer el derecho humano al agua y el saneamiento, no solamente de la población en general desde una perspectiva, digamos, maximizadora en cuanto a los beneficios, así como se considera por parte de los gobiernos en muchas ocasiones, que se satisface el derecho humano al agua solamente con el abastecimiento, simple y sencillamente con el abastecimiento, pero ¿a qué precio? Y hemos estado viendo que justamente ese precio ha sido el deterioro de la salud de los grupos más vulnerables, tanto grupos vulnerables por razón de género como por razón de edad, pero también por razón de cuestiones socioeconómicas. Y entonces, bueno, es lo que buscamos demostrar, qué es lo que estamos nosotros identificando, cómo consumen los hogares, cómo se consume en San Luis Potosí el agua y, bueno, en este caso, justamente en relación con los mitos que existen en el consumo de agua. Se dice, por ejemplo, que si nosotros servimos el agua, pues ya simplemente podemos tener acceso a un agua potable. Se dice también que si nosotros lavamos las verduras con el agua de la llave, pues de todas maneras ya podemos tener una limpieza óptima de nuestros alimentos. Y se dice también que podemos beber agua de la llave una vez que hayamos utilizado algunos filtros o algunos desinfectantes, al igual que la utilización para la preparación de alimentos crudos, como es el caso de ensaladas. Ninguno de estos es cierto, considerando que los niveles, por ejemplo, de flúor y arsénico, pues no disminuyen a consecuencia de este tipo de prácticas, que normalmente nosotros por desinformación pues son las que estamos nosotros ejecutando. En el caso se aplicaron más de 1.500 encuestas en San Luis Potosí, en la zona metropolitana de San Luis Potosí, para saber cuál era la actitud de pues, las personas sobre este tipo de consumos y fueron clasificadas todas estas como consumos de riesgo. Lo que nosotros encontramos aquí es esta serie de puntos en donde encontramos que hay colonias en donde se concentran de manera más exclusiva las conductas inadecuadas, o sea, la desinformación con relación al uso del agua en San Luis Potosí, ¿sí? Tenemos los mapas mucho más amplios, sin embargo, por cuestión de espacio solamente pudimos mostrar esta parte y encontramos en los puntos claros que son personas que realizan hasta una conducta de riesgo. Pero en algunos puntos que son un poco más oscuros son personas u hogares en donde se realizan hasta 2 o 3 conductas de riesgo. Eso significa que cuando nosotros nos vamos a hacer una revisión, por ejemplo, con aquellos pozos cuyos niveles exceden la norma oficial mexicana en materia de estos contaminantes, encontramos que las personas están totalmente expuestas por una falta de cultura del agua. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar conductas de riesgo en consumo de agua, quienes beben agua de la llave, que obviamente también está muy relacionado con la vulnerabilidad socioeconómica, quienes cocinan con agua de la llave o desinfectan alimentos directamente con agua de la llave. Siguiente, por favor. Y bueno, en este caso encontramos algunas zonas con mayor necesidad de intervención, como es la zona centro de San Luis Potosí, Morales, la colonia de Anaya, barrios de San Miguelito, San Sebastián, San Felipe, Santo Tomás, San Pedro, en Soledad de Graciano Sánchez, Prados y algunas áreas de Villa de Pozos, en donde encontramos que definitivamente es necesaria y urgente una intervención para mejorar la cultura del consumo del agua, debido a que los hogares están continuamente expuestos a este tipo de contaminantes. Y eso significa también la vulneración de los derechos de las infancias y obviamente también de algunas otras personas que se encuentran en vulnerabilidad. Nos queda pendiente también identificar si ya existen algunos deterioro
deterioro en la salud de las personas en estas zonas a consecuencia de la exposición. En este sentido, es importante considerar que si nuestro punto de partida es el derecho humano al agua, la dignidad de las personas, lo que vamos a encontrar es una obligación, ¿sí?, del Estado a los diferentes niveles de gobierno de promover, proteger y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, lo cual implica agua no solamente suficiente, sino también salubre, ¿sí? Y esta parte pues está dejando un poco de lado en el sentido de que no existe la información, que también es una violación al acuerdo de Escazú sobre derechos de acceso a la información en temas ambientales, en la obligación de proteger, es decir, tal vez el gobierno no tuviera la culpa de que los pozos tuvieran esta presencia de contaminantes excesiva, sin embargo sí tienen la responsabilidad de establecer las medidas necesarias para que las personas no continúen esa exposición peligrosa y por otro lado la obligación de garantizar. ¿Eso qué significa? El crear, el actualizar las normas necesarias para que estas exposiciones no continúen. Ya lo dijeron por ahí los compañeros que me precedieron, es una responsabilidad social tanto de la universidad como del gobierno el dar a conocer a la sociedad las situaciones a las cuales se enfrenta. Porque lo más importante es que la sociedad tenga la capacidad de tomar decisiones informadas y en libertad, ya que de eso son precisamente la base de los derechos humanos, la dignidad y la libertad de las personas. Y bueno, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Pues atender a los problemas que preocupan a la sociedad potosina, como es el caso. El mapeo de los resultados nos mostrará la zona donde es necesaria la actualización de información comunitaria. Debemos decirle a la gente cómo se debe de beber el agua, cómo se debe de usar el agua y a qué se está exponiendo y cuáles son los riesgos, así como satisfacer sus necesidades de información, ¿sí? Los resultados justificarán la intervención comunitaria multidisciplinar, que es una de las grandes, uno de los grandes capitales que tiene nuestra universidad. Se ha dicho, la universidad no tiene la limitación que tienen las diferentes instancias gubernamentales, donde nos dicen que solamente pueden hacer aquello que está dentro de su competencia. La autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le permite, pero la universidad puede hacer mucho más. Y sobre todo porque la universidad tiene esa función social y tiene esa intencionalidad de trascender los problemas y acompañarlos. Y en este caso, bueno, se justificaría una intervención comunitaria, multidisciplinar y multiactor, requiriendo los compromisos institucionales, gubernamentales y de iniciativa privada. Creo que si algo también tenemos o tiene la universidad es esa posibilidad de articular los esfuerzos y de hacer conocedores a quienes deben hacerlo, de tomar conciencia sobre la problemática que nos aqueja, así como la colaboración en la justificación de iniciativas de ley y en la reforma de normativa. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Aquí quisiera abordar un tema que pues nosotros no solamente estamos trabajando en los proyectos que ya les comentaron mis compañeros, en el tema de agua segura en escuelas, en el tema de toda la actualización de la información del acuífero y todo lo que representa en el tema de salud y en el cumplimiento del derecho humano al agua. Nosotros como grupo también hemos salido a platicar con diferentes actores en un diálogo muy abierto para poder conocer de primera mano pues, cuáles son los problemas que les aquejan, las preocupaciones y de alguna manera a través del conocimiento poder incidir, poder apoyar de alguna forma a la resolución o a la atención de diferentes problemáticas. Entonces aquí este apartado pues hablamos de las colaboraciones que en este último año, desde que se presentó la agenda hídrica, hemos tenido con diferentes actores. Por ejemplo, pues presentamos aquí lo que hemos trabajado con comunidades periurbanas y rurales. Particularmente tuvimos una reunión muy enriquecedora con el Comisariado Ejidal y representantes de todas las localidades del ejido de Escalerillas en el mes de octubre. Y la verdad fue muy interesante todo el planteamiento que ellos nos hicieron de cómo han
comunidades y estamos empezando una colaboración con acciones específicas con la comunidad de Pozuelo y también con la delegación de la PILA en el par de comunidades. Aquí yo quisiera pues agradecer a la Dirección de Agua Potable y Saneamiento del municipio y particularmente al ingeniero Rojas, que por aquí está, por toda la facilidad y todo el apoyo que nos han dado para poder llegar a las comunidades y establecer ese diálogo pues muy abierto, muy franco, que nos ha permitido conocer, entre otros problemas, como dice ahí, pues que viven mala calidad del agua, que reciben en sus casas, o a veces no necesariamente está en la casa, ¿verdad? Condiciones inadecuadas de saneamiento, que les decía en el tema de escalerías, pues está siendo angustioso. Dificultad en la gestión, porque muchas veces ellos no tienen toda la formación básica para decir con qué autoridad o con qué organismo hay que acudir. Y muchas veces también tienen información incompleta en lo que se refiere a diferentes acciones de intervención. Por ejemplo, en la reunión con Fiscalía nos platicaban cómo participaban en diferentes campañas de reforestación. Y bueno, cuando analizábamos por aquí la doctora Catalina Loredo, decía, bueno, es que están reforestando, pero no con la especie adecuada, ¿verdad? Entonces, cuando necesitan apoyo en este tema, pues estamos a sus órdenes para poder dar al menos una opinión y quizás revertir alguna cuestión que no sea una decisión lo más apropiada. También, bueno, pues a través de nuestros colegas de ingeniería, pues se está visitando por ahí los manantiales en la parte de cerca de Pozuelos y se está planteando, como ya veremos, una estrategia de intervención para el tema del saneamiento. En el sector oficial, pues hemos sido invitados a diferentes reuniones que hemos por ahí participado por el Congreso del Estado. Se nos invitó a la revisión de la Ley General de Aguas, también se nos invitó a la presentación del informe de actividades de la diputada responsable del tema de agua. Y en grupos de trabajo hemos estado colaborando desde el 2024 con el grupo de trabajo de la Presa San José. A través de ese grupo de trabajo, pues se generó un documento. Nosotros estuvimos participando en ese grupo de trabajo que agrupó pues, a todas las dependencias de gobierno y obviamente pues también a las instituciones como son el COSAL, el ICIT y la universidad. Y últimamente se nos invitó a participar en el grupo de trabajo sobre el río Calabacillas a través del gobierno de Mexicali de Carmona. En cuanto a la atención a problemas que preocupan a la sociedad, en una reunión justamente del grupo de trabajo de la Presa San José, resurgió por ahí un tema que no estábamos nosotros considerando, que es pues que hay riesgos de desplazamiento de rocas que pueden afectar la estabilidad o la integridad de la estructura de la cortina, por ejemplo, y también puede ser un riesgo para los visitantes. Esto se platicó con Protección Civil, estuvieron presentes en las diferentes visitas, tanto el gobierno municipal como el gobierno a través de la CONAGUA, Protección Civil del Estado y del municipio, y se tomaron decisiones. Por ahí el doctor Lorenzo Morselli del Instituto de Geología hizo esa comunicación, dirigió toda esa intervención para poder indicar realmente pues, que había algunas actividades que había que restringir ahí por protección de la propia población. Eso es un proyecto que él está desarrollando y que definitivamente continúa y se seguirán emitiendo las alertas que sean necesarias. En el tema de saneamiento, como yo les comenté, pues ya se inició un poco el trabajo, ya los doctores, el doctor Cristóbal Aldama y su grupo de trabajo ha iniciado algunos planteamientos de cómo se puede abordar el tema de saneamiento en comunidades. Eso ya se había comentado también en la reunión con el ejido de Escalerillas y pues ahí vamos en ese tema. Yo creo que esto pues da para muchísimo porque generar un modelo de intervención para el tema de saneamiento es la idea es que sea replicable para comunidades. Y finalmente el último que hemos trabajado pues es esta opinión técnica
arquitectónico del Templo del Saucito. Los colonos nos pidieron una opinión técnica, se les entregó y pues obviamente hay estudios que hay que realizar que el grupo recomendó. Entonces yo voy a dejar a mis compañeros, al doctor Cristóbal, que les presente el tema de saneamiento, y a la doctora Sonia Rivera, que les presente cómo ha sido la intervención en este tema del Templo del Saucito. Voy a hablar sobre el abastecimiento y el saneamiento de agua en las comunidades urbanas del poniente de la ciudad de San Luis Potosí. Aquí les presento el mapa. He visto una lista de comunidades que están arregladas de lo más cercano a lo más alejado de la mancha urbana al poniente, ¿no? Entonces, en el siguiente mapa les presento prácticamente lo mismo, solo que aquí señalo unas comunidades que están en rojo, desde las Cristas a la Maroma, que están representadas también aquí por la CONAPO como áreas o zonas donde hay un índice de desarrollo social alto o muy alto. Esas comunidades, ¿no? Que coinciden. No solo no parece, pero también debería estar en esas categorías. En otro mapa les presento la situación que se presenta en cuanto a abastecimiento, pues ya vemos desde hace mucho tiempo hasta la fecha el abastecimiento a través de pipas, donde vemos estos medidores para resaltar. Aquí está el director de agua potable y de alcantarillado y saneamiento, que es una dirección de reciente creación en 2024, estoy de acuerdo, porque es quien se encarga de atender, como lo está haciendo recientemente, todo aquello que Interapas pues, no atiende, ¿no? Porque está fuera de la circunscripción o de su competencia, pero no está conectado a la red, pues, es en las comunidades o urbanas. Bueno, lo mismo sucede con el saneamiento. Aquí vemos agua residual, en este caso viene agua residual desde un pozo de visita que se mezcla con el agua de trasvase de las presas de Potosino y el Peaje y se diluye de alguna manera la contaminación o se mezcla la contaminación en el agua en la presa San José, ¿no? Acá vemos otro pozo de visita y cuando hablamos de pozo de visita quiere decir que se hay infraestructura. Este pozo de visita es de 2000, la foto es de 2024, pero en octubre y en noviembre visité otra vez y había contigo otro pozo de visita en algunas situaciones donde están descargando el agua residual desde el río Santiago. Ahí se mezclan el agua residual y el agua pluvial, el agua fluvial que viene desde las presas, ¿no? Aquí en Pozuelos, cuando cambie la diapositiva, gracias. Hay un caso curioso, tuvimos una visita con el doctor Corona y unos estudiantes de ese evento, también estuvo Araceli y varios miembros de aquí, la doctora Katy, y pues nos pusimos a visitar o nos dimos a tarea de visitar algunas situaciones que suceden. Primero, encontramos diferentes pozos superficiales, artesanales, el agua es muy somera, y aquí les presento unas fotografías. Este es uno y vemos por la coloración verde que hay algas o plantas y pues es mucho nutriente, ¿no? Nutriente que pues nosotros asumimos que viene de por ejemplo, fosas sépticas que están construidas a unos cuantos metros y que están contaminando el agua que tienen ahí, ¿no? Es una lástima que suceda eso. Aquí les presento unas normas oficiales mexicanas que pues de alguna manera están involucradas. Por ejemplo, pues se permite la descarga de aguas residuales en arroyos, ríos, canales, presas, pues nos dice que sí, ¿no? Pero la ley de aguas nacionales dice que debe estar tratada. La otra es que pues en las aguas residuales en esta norma se establece una lista de todo lo que se puede utilizar, pero nunca dice que se pueden utilizar para agua potable, ¿no? Y esta norma, la 127, pues es la que nos basamos, en la que se basa el Interapas, que es la que potabiliza el agua que viene de la presa, y aquí en los sitios, que no se aplica, pero están tratando el agua que recibe aguas residuales que ni siquiera están tratadas, ¿no? Es una lástima. En
Entonces, dentro de las propuestas, ya vimos mucho del diagnóstico, pues vimos que hay infraestructura que se puede aprovechar. Vean, aquí está una potabilizadora que recibe agua de la presa del peaje, acá está una petada, ahí en escalerillas, otra petada en la colonia Insurgentes. Esa identifica que hay una conexión o una red, primero de drenaje, también de distribución de agua potable, ¿no? Aquí hay estos puntos rojos, significa que son los pozos que visitamos, los pozos artesanales, que se abastecen en los suelos, ¿no? Entonces hay infraestructura, pero desafortunadamente, pues esa infraestructura pues fue construida a veces por el gobierno municipal, a veces por el gobierno del estado, no está articulado, se tenían diferentes presupuestos, diferentes ideas, diferentes materiales, y pues esto es lo que sigue sucediendo. Vean aquí en el arroyo muerto como el agua residual pues contamina de alguna manera, visto un semáforo que solo es la productividad eléctrica, pero nos da idea del grado de contaminación, ¿no? En otros lugares, con otros pensaríamos que hubiera estado más contaminado, en las galerías se ve que hay una dilución, los valores son un poquito más bajos. Aquí está Pozuelos, y aquí están algunos datos, ¿no? Y esta cuenca que pasa, o que una microcuenca del arroyo de Pozuelos, es decir, ese arroyo recibe escurrimientos que pasan por toda la comunidad y llegan a la presa del peaje, que es la que vemos al final. Y ahí vemos que hay lugares que están a la orilla del arroyo que descargan las aguas residuales que luego podemos ver más adelante, que están de coloración verde, su presencia de nitrógeno. Y la propuesta, o una de las propuestas que hemos realizado, es que ahí podemos establecer una célula de organización después de que pasa el agua sobre la comunidad, con diferentes materiales, primero con un represo de muro de gaviones, además con escalinatas para que no haya una erosión, ahí se retenga el agua, se detenga un momento, pero que pase por diferentes filtros, diferentes sustratos donde se retengan los contaminantes, y además utilizar plantas que tengan capacidad, además de asimilar los nutrientes, también los metales y metaloides que pueden ser potencialmente tóxicos, ¿no? Aquí está alguna de las medidas. Ahí está el espacio, nosotros proponemos que se realice, que es un camino, entonces hacia abajo alcanzaría una altura de 2 metros 26 centímetros, 40 metros de largo, ahí pues tenemos o proponemos, ¿no? Aquí están las especies que acumulan diferentes metales pesados. Otro lugar es allá en el arroyo Muerto, que va a dar a la presa de San José, ya pasando escalerillas, pero esto recibe aguas residuales de mesa de conejos y Insurgentes. Entonces, ¿qué se propone aquí? Pues es un mineral que tenga dos plantas, tifa y carrizo, que con estas medidas, que el agua se desvíe del cauce para que no, con una lluvia no lo tire. Aquí vemos un pequeño mapa donde se podría ubicar con la desviación para que después retorne, ¿no?, al cauce principal, que sería el arroyo Muerto. Y esas son las propuestas que traemos, y le voy a ceder la palabra entonces a la doctora Sonia Torres. Aquí este proyecto presenta una advertencia geológica, estructural, de lo que está pasando en la colonia Saucito. Aunado a la construcción del paso a desnivel en la calle Fray Diego de la Magdalena, junto al templo del Señor de Burgos, o mejor conocido como el Señor del Saucito, aquí en San Luis Potosí. ¿Por qué es importante este estudio? Porque cualquier excavación que se haga a la tierra desequilibra el balance natural del terreno. El diseño mal planeado y también estudios que no estén completamente geológicos y estructurales del lugar pueden provocar daños irreversibles del lugar.
que existe inestabilidad del suelo. Primero, a comparación de las excavaciones que se hacen a campo abierto, las excavaciones que se hacen en una parte rural o una parte urbana puede diseñar o hacer cosas inestables de taludes, como las pendientes que son completamente verticales, y esto genera inestabilidad por el peso de los edificios y del tráfico que haya por el lugar. El uso de maquinarias pesadas genera vibraciones, puede destabilizar aún más la cohesión del terreno y provocar esos asentamientos y hundimientos del lugar. También se evidencia una falla geológica, bueno, es una falla secundaria, es un ramal de la falla geológica principal que se llama falla del aeropuerto. Ese es un ramal que se desprende y casualmente pasa por el área de estudio del Saucito. Aquí podemos observar algunos daños, algunos pliegues que se encuentran frente al atrio de la iglesia, generado por esos esfuerzos compresibles, y que generan esos abultamientos y esos fracturamientos del subsuelo. Otros daños visibles en el templo son las fracturas en las 4 paredes, así como la separación de canteras. Aquí no se puede observar así esa separación de canteras, y también en la parte de enfrente del templo del Saucito podemos observar también un reacomodo diferencial de los bloques de la cantera en las puertas de este templo. Otra de las condiciones que observamos fue que el suelo era principalmente limo-arcilloso. Unas fotografías evidencian que en unas excavaciones actuales evidencian que ese limo-arcilloso es un material que fácilmente se puede romper con esos esfuerzos que se están llevando a cabo. Además, que la base del subsuelo está saturado de agua. Esto genera inestabilidad del suelo y también está muy propenso a hundimientos. Esos esfuerzos comprensibles que se están llevando y que se ven también perfectamente en esta fotografía, esos dobleces y pliegues geológicos nos indican que el suelo continúa activo y que está en constante deformación. Entonces, como conclusión de este proyecto, decimos que este proyecto necesita una revisión profunda e interdisciplinaria, y que pues también hay riesgo en la infraestructura y patrimonio histórico. La falta de estudios geológicos y estructurales de un lugar son muy importantes. Por lo tanto, el grupo y la colaboración del Grupo del Agua, pues bueno, continúa trabajando en este proyecto, dando solución a esa solicitud que nos hicieron los colonos. Gracias. No me resta sino agradecer a todos por su asistencia, por la atención que dan a estos temas que, si bien de alguna manera fueron establecidos como parte de una agenda en donde se establecieron una serie de acciones el año pasado, como lo habrán visto el día de hoy, surgen nuevas situaciones en donde el Grupo Universitario del Agua, por supuesto, está atento y siempre, digamos, con el deseo de poder poner en práctica todo aquello que como universitarios pues, nos toca hacer. Sin embargo, la idea el día de hoy también era hacer un llamado a la coherencia institucional, en el sentido de que esto no es algo que solo le toque hacer a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es algo en donde tenemos a muchos actores involucrados y esperamos en ese
nada a lo que pues de alguna forma es un derecho de la sociedad. Entonces, pues nuevamente